Bien, pues ya estamos aquí, en este caso al habla con Bartolomé Cabello. Continuamos en nuestro magazine especial, como cada día, más de uno. Y bueno, don Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero, en las comarcas de La Vega del Guadalquivir, Campiña, Alcores. Llegamos a muchos pueblos, ¿eh? Efectivamente. Desde Córdoba, aeropuerto que tú entras, hasta casa, y llegando a Sevilla, La Rinconada, tenemos cobertura. Y después en la Campiña llegamos hasta Fuentes, la Luisiana, y ahora veremos por qué son esos pueblos importantes. Claro que sí. Bueno, digo con respeto, son importantes todos, pero son hoy importantes con respecto a nuestro invitado. Entramos en los Alcores y después a través de redes, cuando yo le explicaba a nuestro invitado hace un ratito que primero está Lora en lo que es la audiencia, después Sevilla, después empatan Palma de Río, La Campana y Lima. Digo, sí, pues Lima. Nos siguen en Sudamérica un montón de esos son. Ahora hablaremos porque vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de radio, vamos a hablar de televisión. Te doy el honor que tú saludes a nuestro invitado. Hombre, por supuesto, para mí es un honor el hecho de que siempre, bueno, tiene la oportunidad de hablar con él ahora así ya un poquito fuera de micrófono, pero siempre estoy acostumbrado a escucharlo por televisión, ¿no? Don Paco Gamero, ¿qué tal? Presentador de Canal Sur Televisión, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y bueno, la verdad es que dignificas mucho nuestro estudio y por supuesto, de verdad que es un placer el tenerte con nosotros aquí y nos cuentes todo aquello que nos va a contar hoy, ¿verdad, maestro? Hombre, Paco nos puede contar mucho. Paco es historia viva de la radio. Desde siendo jefe de informativo de La Rato, era el corresponsal que hacía los partidos ¿te acuerdas, Paco? Hacía las crónicas de la Luisiana. Sí, hombre, claro. Eso fue el principio. Entonces no trabajaba. Ahora se ha muerto hace unos días Manolo Carmona. Era desde aquí vaya nuestro homenaje a lo que hizo por el fútbol base, por el fútbol de abajo. Pero antes de Manolo Carmona estaba Juan Martín. Estuvieron en paralelo. Además sí. No, tenían un poquito de pique entre ambas. Pero a mí mi contacto fue con Juan Martín. Que era en el Correo, Juan era en el Correo y Manolo en ABC. Todavía conservo algunas crónicas de que aparecía en el Correo de los partidos de la Luisiana. Sí, bueno, claro. Ahí empezamos. Pero él ya era entonces jefe de informativo de Radio Triana, que después se convirtió en rueda de emisora Rato. Y después en Onda Cero. Y después en Onda Cero. Tú ya en Onda Cero no estuviste, tú estuviste un rato. Yo ya no. Tú ya te fuiste a la SER, porque después, es que con Paco podemos contar tanta historia. Paco negoció conmigo mi incorporación a la SER, a Radio Sevilla, que después no se fraguó por una serie de circunstancias, y después él se va a Canal Sur, y en Canal Sur ha sido todo, presentador de telediario, 2 etapas como jefe de deporte, pero... He estado 34 años en Canal Sur. Y algunas veces me preguntan qué he hecho en Canal Sur. Y claro, esa pregunta tiene mucha trampa, porque claro, he hecho de todo. 34 y he hecho de todo, porque yo he ido a caballo siempre. Seguramente la gente me puede reconocer más por mi faceta deportiva, de periodismo deportivo, pero yo creo que en 2 etapas también estuve en informativo. O sea que, y presentabas el noticiario estrella. He presentado todos los informativos de la casa, menos El Tiempo y Andalucía Directo, que no lo he hecho nunca. A los demás lo he hecho, creo que casi todo. Como pueden ustedes comprobar, don Francisco Pérez Gamero está aquí. Después contaremos también si nos da tiempo. Hoy vamos a echar el día él y yo juntos. Vamos a comer después, nos iremos a comer al Apolo 15 al cruce. No lo debemos desde hace tiempo. Sí, nos debemos esta comida desde hace mucho tiempo y vamos a echar el día, pues lógicamente, pues hablando de lo nuestro. Bueno, vamos a contar cómo tu incorporación a La Rato, pues tú vienes de Radio Andalucía, ¿no? Y te incorporas a La Rato. Yo estaba haciendo la mili, que era una cosa que muchos jóvenes ahora no saben, pero yo hacía la mili. Como todos. En la Marina. Y vi en el año 82, poco después del Mundial de España, vi un anuncio en el Correo de Andalucía que decía que necesitaba, fíjate cómo era la cosa, redactores y realizadores para una emisora de radio. Hay que recordar que en ese otoño del 82 cuando nacen las FM, que entonces no existían. Y yo estaba en la mili y eché el currículum y me llamaron. Tuve la entrevista y me ofrecieron trabajo, pero me quedaban todavía 3 o 4 meses de mili, que en la Marina eran 18 meses. Y bueno, hablé con ellos y se portaron muy bien y me dejaron ir a trabajar. Y empecé a trabajar en Radio Andalucía, que era una emisora que dependía del Correo de Andalucía. Eso es desde el 82 al 83 prácticamente, que me llaman de La Rato.
Y en la rato estoy eso, creo que ahí coincidimos 3 años también. 3 años. 3 años. Pues yo me voy en el 86, me voy a Radio Sevilla. Tú eras jefe de informativo y yo era jefe de deporte. Efectivamente. Tú eras más jefe que yo. No, vamos, por favor. Por favor. Bueno, yo era más jefe que tú, pero tú mandabas más que yo. La verdad que Paco y yo hemos llevado una vida muy parecida en ese aspecto. Él habla de la incorporación en el otoño del 82 y después, pues, claro, él se enfocó, se centró mucho más después en la tele, que ha sido, y ahí nos puede contar tantas cosas de la televisión. Sí, a mí me llaman de la tele en el año 89, que está a punto de nacer Canal Sur. Pues entonces estaba ya en los informativos de Radio Sevilla. Hasta ese momento yo no había hecho información deportiva casi nunca, y el casi lo voy a explicar ahora. Pero digamos, yo hacía informativo en la SER, en fin, entraba en el 25, estas cosas. Pero yo no había pensado nunca en dedicarme a la información deportiva, la verdad. Y un día me llama Joaquín Durán, que estaba montando la redacción de Canal Sur, y me dice: quiero que te venga a Canal Sur a hacer deporte. Y me acuerdo que le dije: no he hecho en mi vida deporte ni he hecho televisión. Y me dice: vale, pues eso. Y eso es lo que buscaba, gente que no supiera, que aprendiésemos allí. Y me fui, eso fue en febrero del 80, 20 días antes de nacer Canal Sur. Y ya, pues, todo corrió muy deprisa. Y creo que fueron 7 o 8 años de deporte, otros 7 o 8 años de informativo, volvía a deporte, volvía a informativo, volvía a deporte, bueno, yendo y viniendo. Pero vamos a empezar por esa radio, por cuando tú llegas allí, a ti te encomiendan ir por delante del matinal Cadena SER, que era el todo en la radio en Andalucía, era el Nova Mar. Sí, aquella apuesta era Objetivo Andalucía, era el nombre. Objetivo Andalucía, y estamos hablando de principios de los 80, donde digamos, la cuestión de la autonomía y el número de Andalucía y tal empezó a tener fuerza, y ahí tenía mucha fuerza porque fue el primer informativo regional y andaluz, el de la SER. Y en la rato lo que se intentó es hacer una cosa también muy regional, y ahí empezamos haciendo aquel informativo que se llamaba, que era a las 8 de la mañana, que era Objetivo Andalucía. La gente amanecía contigo. Y digo lo de amanece porque hay una anécdota que si quiere la cuenta. Sí, claro que la cuento. Me la recuerda mucho, lo veo. El primer día que hicimos el informativo, pues claro, el informativo, como todos pueden entender, pues nos lo escribíamos más o menos. Y yo recuerdo que era: buenos días, soy Paco Gamero, amanece en Andalucía, tal. Y claro, me equivoqué. Soy Paco Amanece, buenos días, tal. Y entonces me quedó el Paco Amanece. Entonces, siempre lo cuento porque... Y ahora que intento con la gente más joven explicarle un poco cómo es esta profesión, le digo: oye, hay que escribírselo y preparárselo, pero tampoco aturullarse. Sí. Después hay que leerlo. O sea, yo tenía el buenos días, soy Paco Gamero, amanece en Andalucía, tiene una cosa preciosa, y me lo estropeo. Sí, a colación de lo que está diciendo Paco, bueno, en este caso con los talleres de radio, con los niños que hacemos, como sabéis, talleres de radio y demás, ¿no? Ellos tienen mucho miedo a equivocarse, ¿no? A confundirse, a trabarse, a no saber terminar una exposición y demás, ¿no? Y yo muchas veces les digo eso, ¿no? Oye, que aquí prácticamente los que presentamos informativos en directo y a diario nos equivocamos prácticamente todos los días. Siempre digo, hay una palabra mágica, la palabra perdón, se pide perdón y adelante, ya está, ¿no? Y fíjate, gran Paco Gamero también se equivoca, y se equivocó en su momento, al igual que hay errores como ese que se quedan, claro, entre la gente que asistimos a aquello, porque era además el primero, porque había mucha... Estaba todo aquel estudio, claro. Estaba el control, porque además aquello era muy limitadito. Nosotros teníamos un estudio que era redacción a la vez, que era muy chiquitito, era la tercera planta de Miguel de Mañara 16. Miguel de Mañara, ¿eh? Claro, es donde estábamos. Pero sí, es lo que tú dices, Fernando, te equivocas, y te equivocas muchas veces. En esta profesión te tienes que equivocar, te tienes que equivocar y no pasa nada. Cuando te equivocas la primera vez, igual que le pasa a los niños en los talleres, los chavales, que te equivocas la primera vez, es una puñalada, la segunda es media puñalada, la tercera dice... Naturalidad y normalización, ¿verdad? Para adelante, no pasa nada. Claro. Allí había que competir con la SER. Ahí Ricardo Vaca jugó un papel importante, porque fue capaz de introducir en aquellos programas, ¿te acuerdas? Aquellos programas de la Junta de Andalucía, claro, que solamente lo tenía la SER, ¿eh? En aquellos años, y vuelvo a la historia o sea, el concepto de Andalucía y el concepto de la autonomía, en aquellos años estaba
habían sido las primeras elecciones autonómicas en el año 82, o sea que había una efervescencia en aquello, y Ricardo Vaca lo que vio claro es que el futuro iba por ahí, y había que hacer, nosotros, ¿te acuerdas que teníamos algún informativo nacional, pero él basó mucho en informativos regionales, porque hasta entonces la radio eran emisoras muy locales, locales. Y él empezó abriendo primero, antes de abrir a la Nacional se abrió entonces incluso en las vueltas ciclistas nosotros podíamos permitirnos lo que no tenía nadie, porque teníamos muchas horas para hacer una información, y entonces eso nos permitió despegar y conseguir objetivos importantes. Y en aquel momento ninguna otra cadena salvo la SER hacía esa, la Radio Popular no lo hacía, el informativo regional, todos tenían otro carácter, y la Rato fue un poco en eso. Ricardo Vaca vio la potencialidad que tenía, y eso fue un poco el triunfo de eso. Yo tenía un programa agrícola, se llamaba Surco, lo hablamos el otro día con Ricardo. Paco era el que coordinaba todo, porque era jefe de informativo y nos coordinaba un poco todo aquello. Y me acuerdo que en el Alfonso XIII vino un ministro chileno, y fuimos tú y yo, porque entrevistamos a una persona muy influyente en el mundo de la comunicación del mundo. ¿Te acuerdas? Cuando el terremoto de México, que nos fuimos al Hotel Alfonso XIII. Ese fue el presidente de Televisa, ¿no? El presidente de Televisa, lo entrevistamos. Sí, bueno, pero era muy famoso porque además estaba en la FIFA. Claro, es que el que nos dijo, estamos hablando que aquella noche se iba a producir el terremoto de México, y no se sabía si iba a poder celebrarse el Mundial de México, y él era el presidente de Televisa, pero era además el presidente también del comité organizador del Mundial. Y alto cargo de la FIFA, era, no sé si era vicepresidente, uno de los vicepresidentes. Y lo entrevistamos, entonces nos tranquilizó, una entrevista, y yo entrevisté también al ministro de Agricultura, que se llamaba Chocho. El nombre era también se le podía llamar Tramús, ¿no? También y me acuerdo que entrevistamos, que nos fuimos al Alfonso XIII aquel día, y fue una de las muchas anécdotas. Fernando, cuando he dicho que yo no me había dedicado a la información deportiva, y engancho con esto, he dicho que casi no, el casi es lo siguiente. Este señor que aquí, el señor Cabello, hacía el programa de deporte, pero como trabajaba los domingos, normalmente el programa de deporte de los sábados lo dejaba maqueteado tal, y como yo era el currante de los sábados, decía: Gamero, si queda, estate pendiente, si hay algo. Si duraba 40 minutos el programa, no me acuerdo, pues me dejaba 8 o 9 minutos sin grabar para meter lo que la multísima hora. Y esa fue mi primera incursión en la información deportiva, sustituyendo a Bartolomé Cabello. Él hacía, claro, siempre era previo, era los sábados. Era mi día de descanso y lo tenía que dejar grabado, así era. Hablaba del partido de tal, pero siempre había que dejar por esa última hora que había. Y entonces me obligaba, me dejaba los teléfonos de algún contacto para llamar, yo llamaba, hay novedad, sí, pues fulanito se ha lesionado en el entrenamiento, no juega. Pues, estas cosas. Ahí fue el principio, sí. Paco, fíjate cómo ha terminado. ¿Cómo era el personal de entonces allí en Casa Tomás, cuando los sábados, como tú dices, nos tomábamos allí la mortadela y la cervecita? Claro, comíamos bocadillo de mortadela, claro. Había una tienda de... Era una tienda de ultramarino, pero que servía. Sí, y el otro centro de reunión que era Las Lapas, que todavía Las Lapas, que sigue existiendo, claro. En la calle San Gregorio está. Porque eso, aquellos años... Ahora yo se lo explico mucho a la gente que empieza en la profesión y tal. Los tiempos están cambiando y la mentalidad de la gente también. Y obviamente ahora muchos de los que acceden a la profesión, esto no digo que sea negativo, pero van un poco, bueno, yo voy a echar mis 7 horas, voy a el tiempo que me corresponde, en fin, todo eso está muy bien. Pero yo me recuerdo lo que nosotros hacíamos, y nosotros hacíamos vida intensa de un montón de horas. No había no desconectar, había que comer a Casa Tomás por la mortadela, que entrábamos a las 7 de la mañana, terminaba el informativo a las 8, a las 7 estábamos en planta, y muchas noches salíamos a las tantas, ¿no? Y vivíamos para la radio. Yo hice otro programa, y también dependía de Paco, que se llamaba Radio Reloj,
Lo hice el último año tuyo, Sí, antes de irte, que lo hacía con los borregos. Ahí empezábamos antes, ¿eh? Ese programa iba de 7 a 8, claro, delante de Objetivo Andalucía. Ese era un invento que habían hecho los catalanes, que también se llama Radio Reloj, y que le funcionaba muy bien, porque era una alternativa y que yo creo que ya no se hace. No. Era la típica cosa para la gente que se levantaba muy temprano y que no tenía por qué escuchar un informativo completo, sino son las 7 y 10, un par de 7 y 11, 7 y 12, cada minuto se daba la hora. Y un par de titulares, y entonces el que, claro, a esa hora normalmente se pensaba que la gente se levantaba, tenía que saber un poco cómo iba el día y en eso se enteraba, ¿no? Bueno, llega el momento, estábamos ya, como te estoy diciendo, y te ficha la SER. Entonces, el matinal Cadena SER tenía fuerza y todos los informativos. Sí, tenía mucha fuerza. Yo que después he seguido teniendo relación y mucha relación con Ricardo Vaca, que era el director regional de La Rato. Siempre lo hemos hablado muchas veces, aquello no lo entendió, a él no le gustó que yo me fuera. Y yo miro para atrás y tampoco sé muy bien por qué me fui, porque yo en La Rato estaba muy bien, muy bien. Teníamos un grupillo espléndido. Pero de esto que muchas veces te tienes que dejar ir por la intuición. Yo veía que el SER, que en aquel momento era potente y sigue siendo potente, y me pareció que era el momento. Y pegué el salto y me fui. También me trataron muy bien en el SER y ya era otra cosa. O sea, el SER en aquel momento era la primera división, con perdón, ¿no? Ese es el tiempo en que, cuando contábamos al principio, que tú me negociaste conmigo mi incorporación también a la SER, que después no se produjo por una serie de circunstancias en aquel tiempo. Manolo Rodríguez, que era el jefe de deporte, siempre tuvo, que después yo ya trabajé con él como director de Onda Cero, ya Sevilla, pero con mucha posterioridad, y negociamos en la Luisiana, Sí, una noche, de verano. en una cena. No, era de invierno. Sí. Sí. En una cena fue Sí, así, sí. porque yo, el recuerdo que tengo, tampoco muchas veces algunas cosas se me van, pero el recuerdo que tengo es que Pepe Fernández, que era tú decías verano, me fue en octubre, es decir, que era ni verano ni invierno, sí. Pero que así te lo compro. Fue en octubre. Sí, porque El caso que se produjo. Sí, porque Pepe Fernández estaban buscando a tal, salió el nombre de Bartolomé Cabello, yo le dije que lo conocía, pues teníamos relación de antes, y Pepe me dijo, sondéalo a ver, y aquello se podía haber producido fácilmente, pero bueno, la SER ya era una una empresa muy grande con mucha gente de Madrid y tal, y bueno, se estropeó a última hora, ¿no? Bueno, sí, no me incorporé. Me alegré siempre, porque yo pude hacer en La Rato, fui un hombre de la casa, eso me permitió hacer cosas que seguramente no hubieses podido hacer en la SER. Me permitió hacer La Afición Opina, que con eso te lo digo todo. Y en la SER no lo hubieses podido hacer, no es por nada, sino por una limitación de horario. Claro, que eso es lo que te permitía La Rato. La Rato te permitía muchas horas, y después se convirtió en el programa emblemático de la radio de los 80, 90 en el deporte de Sevilla, y a mí me vincula todo el mundo con ese programa. Está claro. Pero mira, ¿no tienes la sensación de que muchas veces cuando lo estás haciendo, tú no eres... No, vamos, ni idea por asomo de que eso iba a tener la repercusión. Que tiene. Claro que no. Pero yo me acuerdo la gente que iba al fútbol entonces escuchaba el partido, o si lo quería escuchar, o no lo escuchaba, pero se iba, terminaba el partido, se montaba en el coche y ponían a este señor de La Afición Opina, porque mientras salía del atasco y llegaba a su casa, iba todo el mundo escuchando. Efectivamente. Y cuando jugabas fuera de casa, estabas en casa, terminaba el partido, e inmediatamente también pues a escuchar La Afición Opina después de las ruedas de prensa y estas cosas. Lo que pasa es que Bartolomé, ese programa tenía bandanga, porque claro, ahí también había gente que largaba para largar tela. Yo ya venía imagínate, si había caballo, había radiado los caballos, había radiado el partido, por la mañana había hecho el programa preparar el programa de deporte, todo. Y cuando llegaban las 8 de la tarde, te metías ante el micrófono, abría, y Ángel Luis Gascó o Antonio Vergara o Eduardo Ruiz, que era el que tenías allí de técnico, con mi amigo siempre Paco Navarro en la asistencia y cogiendo las llamadas, tú tenías que aguantar muchas cosas. Entraba un dolor aquí, te entraba un dolor de la tensión, porque tú no había llamadas que tú no sabías por dónde iba a salir. Hombre, claro, pero tenías que estar tú no hablabas, pero tenías que estar con una atención de hacer plaf en el momento justo. Gracias a Dios, casi siempre salió eso. Allí llegó llamada hasta la ópera.
Sí. Me llamó una noche y dijo, y además yo lo traté como un oyente. Manuel Rodríguez Lopera, adelante con su opinión. Buenas noches. Terminó, soltó 3 trajes y cuando cortó el tercero, gracias Bartolomé, buenas noches. Ya está. Eso en la afición opina fue entonces. Sí. Bueno, nos situamos ya en principio de los 90, Canal Sur, fichaje de Paco Gomero. Pues me voy a la tele, de la que no tenía ni idea, de la que nunca había pensado que yo iba a trabajar. Yo soy un chaval de la Luciana que de pronto estudió periodismo, que sus padres no entendían el periodismo, ¿eso qué es? Vas a ser artista, niño, tú vas a ser artista, ¿no, niño? Entonces, mi enfoque de cuando estudiaba y tal era como mucho llegar a la radio, que era lo que a mí me gustaba. Y de luego no, vamos, lo de la tele era una cosa, claro, entonces era más que asistir a una tele y no... Bueno, pues entonces me vi en la tele y los primeros días muy complicados, porque la tele es un mundo muy complicado. Me decían, monta una pieza, edítala, las imágenes, un lío tremendo. Pero bueno, yo estaba allí y como la vida te da ciertas sorpresas, algunas desagradables, pero otras muy buenas, yo entré en febrero del 89, cuando nace Canal Sur, ya lo he dicho. Y a final del año hay un lío del director general con Joaquín Durán, que era el jefe de deporte. Un lío, en fin, malentendido de esto, tal. Destituyen a Joaquín y dicen, ¿quién va a ser jefe de deporte? Y yo estaba por allí. Y ahí. Bueno, y antes, perdón, ese verano del 89, que todavía tiene más tal, Joaquín Durán me dice... pues el 20 de julio por ahí, dice, Paco, me voy él ya presentaba la jugada, sí. Me voy de vacaciones en agosto, la semana que viene presenta tú. Digo, ¿cómo que presento yo? Yo no había presentado en mi vida. Ya tenía una gafa de estas que se ponía oscura con el sol, con los focos, en fin, una cosa que sí, el domingo empieza tú. Y ahí empecé. Y, bueno, ya está, Arturo, ¿no? Arturo, han sido años, de ahí nos puedes contar 20.000 historias, ¿no? Canal Sur tenía mucha fuerza al tener los derechos televisivos. Sí, claro. Los primeros años, sobre todo, y además había dinero. Con lo cual se compraban muchas cosas, se compraba no solo la liga, sino había partidos internacionales, tal. Lo que pasa es que yo, el recuerdo que tengo de aquellos años de mi primera época como jefe de deporte fueron muy complicados. Verás, ahora todo eso está... Ahora la venta de partidos de fútbol está muy estipulada. Pues, se compra la Champions entera, la Liga entera, salen a subasta y tal, pero entonces no. Y había años, por ejemplo, que el Sevilla jugó la UEFA, que era entonces, y nos planteamos, ¿cuánto vale un partido del Sevilla en la UEFA? ¿Y cuánto vale dentro y cuánto vale fuera? Eso no estaba estipulado. Entonces tú negociabas con el Sevilla o con el que le había tocado el Sevilla. El operador de... bueno, el operador no, el presidente. Que muchos tenían... Pero WhatsApp. Había presidente y te pedían barbaridad, en fin. ¿Cuánto podían pedir por un partido en Europa? Un partido de muy normal te pedían 150 millones de pesetas de entonces... 150 millones que no se sacaba ni en publicidad ni dando 60 partidos. Entonces ahí nosotros estábamos muy en desventaja, teníamos que ir con otras televisiones autonómicas. La Forta, ¿no? La Forta. Pero la gente no entendía por qué no dábamos. Entonces había, por ejemplo, televisiones de la Forta, como eran los catalanes fundamentalmente, y ETV, la televisión vasca, que hacían una apuesta por sus equipos y nosotros no. Entonces nos daban unas leñas enormes, con razón. Eso tiene una explicación, porque tú has tenido siempre un problema grave, que ha sido con el resto de Andalucía, con Sevilla y con Betis, o con Málaga cuando estaba, claro, o cuando con Granada, porque la gente es del Madrid y del Barcelona. Claro, esta es... Y no entendía muchas veces cómo tú abrías con el Madrid y con el Barcelona, y es que había una parte muy importante de la audiencia que demandaba eso. Esto todavía lo defiendo cuando se plantea... Hay quien defiende, por ejemplo, que Canal Sur no debe hablar más que de los equipos andaluces. Bueno, una defensa que es una defensa interesada, por esto te lo dicen los que les interesa que solo hables de eso, ¿no? Pero yo siempre pregunto, cuando estoy en una reunión, me pregunto, ¿cuál es el equipo de Andalucía?
el equipo de Andalucía en su conjunto, ¿cuál es el equipo? A mí no me pregunte, Paco. Y todo el mundo dice el Sevilla. El equipo de Andalucía, demostrado con audiencias, con de muchos el años, el Real Madrid y después el Barcelona. El equipo de Andalucía. Yo voy mucho a Ayamonte y el otro día, el sábado que estuve allí, cercan un par de fuentes que hay allí, porque se jugó el sábado la final y la gente va a celebrarla a la fuente en Ayamonte. Y van los madridistas, ¿sí? Y cercaron para que la gente no pisara el césped. Quiero decir que eso ocurre. Bueno, no me quiero perder. Entonces, eso no significa que tú le des más importancia a uno que a otro, pero tú no puedes olvidar a la gente a la que te dirigen, ¿no? Sevilla es una excepción, y Sevilla Capital más, porque Sevilla Capital no, hasta los 90 creo que no tuvo nunca peña sevillista, peña madridista o de Barcelona. Bueno, en Sevilla Capital, en los pueblos en Sevilla Capital. Sí. Bueno, claro, la provincia de Sevilla es muy diferente, claro. Sevilla y Betis tienen mucha fuerza. Y eso hacía, cuando nosotros en Forta, en las televisiones autonómicas, nos reuníamos para estas cosas, claro, yo hablaba de una cosa y el catalán hablaba de otra. Quiere decir, ¿cuál es el equipo de Cataluña? El Barcelona, no hay vuelta de hoja. En el País Vasco, el Athletic Bilbao, Real Sociedad, emparejado, pero todo. Telemadrid, el Real Madrid, y 5 escalones más allá, el Atlético. Claro, aquí no, aquí Sevilla y Betis eran una cosa, pero el resto de Andalucía respiraba de otra forma, ¿no? Porque el Málaga eran los años malos, porque el Recre no terminaba de despuntar, y entonces en muchas provincias hay el sentimiento de amor por el equipo de su pueblo o de su provincia, el más cercano, pero después la gente busca otras cosas, ¿no? ¿A ti te tocó la guerra con Lopera? A mí me tocaron varias guerras con Lopera. La más fuerte fue la de Joaquín, ¿no? ¿Qué le costó el puesto? La de Joaquín Durán, ¿te refieres? Sí, Joaquín... Le costó el puesto. Cuando tú me hablas del... No, pero eso es posterior, la guerra con Lopera es posterior. Sí, esa fue en el 90 y algo, ¿no? El problema de Joaquín Durán fue... pues esto mismo que estamos diciendo, fue por un partido de la Supercopa, la final de la Supercopa del año 90, juega el Inter de Milán y el Barcelona, me parece. Y entonces dentro de la Forta se comprometió Joaquín, aquí vamos a dar ese partido, y el director general 3 días antes dice que le parece muy caro y que no lo quiere dar. Y entonces queda la palabra de Joaquín delante de los compañeros, queda mal, y Joaquín dice que él va para adelante y lo cesan. O sea que a Joaquín lo quitan de en medio en aquel momento por defender esa historia. Y después las guerras con Lopera fueron posteriores. Yo vivo la primera. Antes debo decir que con Lopera era muy difícil negociar y entenderse era complicado. Después en el cuerpo sí. Era un tipo espléndido, ¿eh? Sí. Ahora, yo he sentido mucho la muerte. Hombre, lógicamente lo hemos sentido todo. Porque hemos tenido al final mucha relación, y él tenía gestos cuando yo dejaba de deporte me llamaba, en fin, que debo reconocer, pero bueno, no me quiero perder. La primera guerra, la primera, un partido Betis-Valladolid, Betis-Zaragoza, que es 2 o 3 días antes de una eliminatoria de Copa Fenerbahce-Betis, que tú estuviste. Sí, hombre, ya está. Tú estás allí. Copa de la UEFA. Bueno, pues el sábado se juega el Betis-Zaragoza, y nosotros, para no explicarlo mucho, nosotros mandábamos una pequeña unidad móvil. Como teníamos los derechos, era por la televisión que grababa el partido. Y yo estoy en una boda en el puerto de Santa María de un compañero, y me llama la productora: oye, que Lopera dice que el camión no puede entrar aquí y que no deja grabar. Y no, pues, hablo con Lopera en la boda. Manolo, ¿cómo que no? Sí, que no. Porque entendía que íbamos a grabar el partido y se lo íbamos a dar a los turcos para ver cómo jugaba el Betis. Así era Lopera. Esta historia, claro, esto dicho hoy, yo le decía, pero vamos a decir, el Fenerbahce, habrá tipos ahí que tal, el Fenerbahce habrá visto jugar Betis, en fin, y aquel partido. Pero no es que lo moviera de ahí. No. Y cuando él decía una cosa, ya te podías estar peleando y te era chocarse contra la pared. Que eso gana el Betis 1-0, gol de Alfonso, y ese gol existe
porque nosotros éramos la televisión que grababa. Ese gol existe porque hay un cámara de televisión española que está a pie de campo, que iba para otra cosa y lo graba. Si no, no hubiese existido ese gol. En hace parte del Fenerbahce voy a contar una anécdota con Carlos Peri. Me dice, tú te pones, estos son primos tuyos, yo tengo por mi aspecto, que además lo que os voy a contar es real y yo después eso lo comprobaba yendo a Marruecos, porque es verdad que yo para ellos que soy uno de ellos. Y llegamos a Turquía, a Estambul, y en el autobús dice, tú te sientas en el primer asiento. Y cuando llegamos allí, nos bajamos, el jefe de prensa del Fenerbahce me dio un abrazo, dice, tú no ves cómo, y que es verdad que es que él pensaba, todos los que se piensan que yo soy. Parece el traductor. Parecía que era el traductor, pero que de verdad ha sido así. Y en Marruecos posteriormente, un montón de cosas que yo he ido a la federación me toman siempre. Y con Lopera tengo otra que yo creo que esta anécdota que voy a contar dibuja muy bien cómo era el personaje negociando. Tengo muchas, pero el Betis va a jugar a Burgos y se juega el ascenso. Se juega un sábado y... Penúltimo partido de Liga. Penúltimo partido de Liga. Y ya, si gana, Lopera va a montar en su casa, en la calle Jabugo, una fiesta. Y yo le digo que si me deja ir allí al teatrillo que tiene y meter la cámara y tal, para meterlo en la jugada en directo, para a mayor gloria del Betis, estas cosas que le vendemos. Fíjese usted, toda Andalucía viendo el Betis en primera, Y me dice, bueno, vale, uy, ¿y Canal Sur qué me va a dar? Digo, no, hombre, difusión, no, ¿cuánto? Pero no, pero ¿cómo voy a pagar yo? Que no, y una discusión de verdad larguísima. Y terminamos, y él terminó pidiéndome que al menos pagásemos las aceitunas que iba a poner textual. Pero Manolo, ¿cómo esto no puede ser? ¿Cómo vamos a pagar nosotros una empresa pública muy controlada un catering? Pero después era espléndido para otras cosas. Y ahora voy a contar otra anécdota. Él en Navidad se portaba muy bien con los periodistas. Tenía el Corte Inglés, te llegaba a tu casa. Y me acuerdo en que tú te habías incorporado, tú te incorporaste después como jefe de deporte en un tiempo. Y nosotros los que habíamos sido antes jefe de deporte llevábamos ya 2-3 años y sabíamos que te llegaba a tu casa 2 cajas del Corte Inglés. Y tú me llamaste, Bartolo, se habrán equivocado, que a mí han llegado a mi casa 2 cajas. Sí. A mí me llegó solo una vez. Y claro, pero que tú me llamaste y me dijiste que si había una equivocación porque eran 2 cajas llaman a la puerta de casa y hay dos cajas del Corte Inglés y mi mujer mira, dice, Paco, hay 2 cajas del Corte Inglés, yo no compraron en el Corte Inglés. Y yo, no, esto es un regalo que le han traído a usted. Y llamo a esto. Y yo, hay aquí 2 cajas del Corte Inglés y ya digo que ese es el regalo. Varias latas de atún. Para catering ese día, hombre. Cargamento bosnio le llamábamos nosotros los periodistas en aquel tiempo. Bueno, Paco, y estamos casi, nos queda muy poquito. Qué pena. Estamos casi concluyendo. Tú hablabas antes de la Luisiana, pero tú naciste en Fuente. Yo nací en Fuente de Andalucía, mi familia, tanto mi padre como mi madre son de Fuente de Andalucía, por lo tanto toda mi familia, digamos, detrás estaba en Fuente de Andalucía, pero mi padre tenía un negocio en la Luisiana, una tienda de ropa, y yo nací en Fuente y me fui a la Luisiana con 15 días. Cuando me preguntan cuál es mi pueblo, siempre tengo unos problemas enormes, porque la verdad que ahí soy regateador, depende de quién me lo pregunte, os digo una cosa u otra. ¿Tú eres chamuscado o el chamuscado soy yo? No, perdón, el chamuscado eres tú y tú lo sabes perfectamente. Bueno, eso habría que verlo. Algún día contaremos esa historia de los chamuscados de la campana. ¿Cómo vamos, Fernando? Mal. Un minutito o 2, un poco más. Venga. Bueno, no, evidentemente ya él ha contado un poco lo que yo también esperaba, ¿no? El hecho de esas anécdotas, ¿no? De esa guerra con Lopera, ¿no? Yo te lo dije, te dije que iba a ser una entrevista. Efectivamente. Yo lo que me gustaría que bueno, de tu trayectoria en televisión, en radio y demás, ¿no? De donde, como tú empezaste, la evolución que has ido viendo y lo que vas viendo a partir de ahora, ¿no? Con la irrupción de redes sociales y demás. Me gusta preguntar siempre a los profesionales de la comunicación, ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo veis la actualidad y hacia dónde caminamos dentro de la comunicación? Hombre, yo la veo un poco... no la veo nítida, digamos, no lo veo claro, pero en eso soy optimista. O sea, el periodismo va cambiando y hay que ir acomodándose a los tiempos. Hoy la información corre mucho más que antes. Antes íbamos a grabar un partido y a lo mejor el resumen lo dábamos al día siguiente y ahora está a los 20 minutos. Y todo es información. Y yo creo que el periodismo sigue latente y vivo porque la gente al final busca la opinión de los periodistas. O
sea, la gente puede buscar información rápida de muchas cosas, pero al final busca una opinión que le merezca credibilidad. La gente ya va contrastando también, ¿verdad? A medida que también tiene ya esa formación también. Cuando quiere saber algo que le interesa mucho, va buscando a alguien que sepa que se lo va a dar bien. Que aquí verdades absolutas no hay, pero la gente dice, o sea, en el día a día, digamos, en las pequeñas noticias la gente escucha una cosa, otra más, pero cuando quiere saber algo de verdad, lo busca, y ahí está el periodismo. Efectivamente. Bueno, pues estamos terminando. Vamos a hacer un invento hoy. Cerramos en la radio, pero ponemos el punto y final. El que quiera después se puede meter en redes y nos va a contar Paco. Eva nos va a poner ya la información la información de Andalucía, que va a llegar de la mano de Onda Cero, pero nos tiene que contar. El que quiera esto lo puede seguir, porque simplemente tiene que pinchar a partir de las 2:15, 2:20 de la tarde, Facebook, YouTube. Nos va a contar 2 o 3 cositas que están ahí pendientes. Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias a todos en este caso despedimos la FM y seguimos en redes en este caso, y lo tienen a la carta en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, seguimos ahora en red en este caso. Claro, Paco, ¿cómo era aquella asociación de la prensa deportiva con don Francisco García Montes al frente? Lo hemos dicho muchas veces, tú eras su brazo derecho y yo era el brazo izquierdo. O el izquierdo y tú el derecho, no sabemos. Pero mira, para la gente mayor, porque los jóvenes no saben quién era Juan Tribuna, realmente se llamaba Francisco García Montes. Juan Tribuna era la voz de la radio de mi infancia. Yo lo que escuchaba en la radio era a Juan Tribuna y el deporte, etcétera, etcétera. Y de pronto la vida nos permitió estar con él. Para mí era Dios. En los años 60, desde los finales de... Yo seguí la radio de muy chiquitito. Desde los 60 y parte de los 70, yo ya lo conocí en el 73. Parte de los 60, para mí era Dios, era algo inalcanzable que estaba ahí. Y después, alargarle la vida, porque tú sabes que yo, después del incidente con José María García, que se va de la SER, lo cesaron, él siguió cobrando, pero él no trabajaba ya, fue una jubilación forzada, estuvo con nosotros en la radio y en Onda Cero durante 12 años, que aportó y que le dio vida a él y a su mujer Carmela, y aquellos congresos, la verdad es que fueron años extraordinarios. Y al final, ¿cuánto estuvimos así con él? Por lo menos, 10 o 12 años. 12 años, entre 10 y 12. Primero era un periodista, Tribuna... Periodista de raza. Efectivamente. Y nosotros, en mi caso, yo lo conocí yo lo conozco cuando ya no está en la SER, y era un hombre necesitado de que de pronto la habían desplazado del periodismo y él teniendo una valía grande. Él se sentía todavía con fuerza. Y entonces, pues él se basó mucho en nosotros, en Bartolomé y en mí, con el tema de la Asociación de la Prensa Deportiva, que después creamos la Federación de la Andaluza de la Prensa Deportiva, que ahora ha hecho 30 años, y en los años siguientes seguimos un poco muy en contacto con él, y bueno, hasta que ya enfermó prácticamente. Que quedó como un vegetal, estuvo 4 o 5 años en una situación que íbamos a verlo, pero nos daba mucha pena porque estaba con lo que había sido él. Yo creo que sí, tú, sobre todo tú, en la parcela de la radio, y yo quizá más en el apoyo de la Federación de la Prensa Deportiva, le dimos mucha vida en los últimos años, sí. Porque él además tuvo además de ese palo que le pegó el apartarlo de la radio, lo apartan con 60 y pocos años, estando... Sí, y te apartan siendo un indiscutible. En Sevilla, Juan Tribuna, la voz de Juan Tribuna, te veía por la calle y escuchabas las radios antiguas de esas que estaban en... Esa voz genuina, ¿no? Esa voz característica. Y tú ibas... Y era Juan Tribuna, claro. Y de pronto verte en la calle sin hacer nada, eso supongo que debió ser muy duro para él. Y bueno, nosotros creo que le dimos el calor suficiente para que mantuviese, digamos, su papel y su nombre unos pocos de años más. Voy a contar 2 cosas. Él perdió su hija, él tenía 11 hijos, a Pepita María, en unas circunstancias además muy traumáticas. Y eso lo apartó a él y a Carmela, su mujer, durante un tiempo, durante 2-3 años, se vio apartado, y después tuvo otro percance muy gordo, que fue el fallecimiento de sus 2 nietos.
en un accidente en la A4, llegando casi a Sevilla, chocar contra un árbol, y fue mortal para los dos pequeñitos, para los niños. Entonces aquello, yo me acuerdo que eso fue a finales de agosto. Yo estaba, aquello se produjo, yo estaba en San Sebastián para radiar un Real Sociedad Betis. Lo llamé 2 o 3 veces y no me cogieron el teléfono en casa. Yo no quería que me lo cogieran, porque dar el pésame por teléfono, imagínate, estaba allí. Cuando volvimos, a los 2 o 3 días fue la misa y me encontré con él, fue en los Salesianos de Triana. Entonces, un abrazo, imagínate, y le dije: Paco, el lunes te espero en los Lebreros en la tertulia. Por favor, por Carmela y ya por ti, con tu edad no puedes estar otros 3 o 4 años hundido. Por favor, el lunes te espero en la tertulia. Y vino y se recuperó, y estuvo 3 o 4 años más, y estamos contando cosas muy fuertes, pero cosas que fueron así, ¿eh? Yo me acuerdo mucho de Paco. Yo me he jubilado de Canal Sur, no me he jubilado de periodista, pero me he jubilado de Canal Sur hace unos meses, y me he acordado mucho de Paco porque es verdad que de pronto hay una cierta, el abismo del vacío, ¿y ahora qué?, ¿no? Entonces necesitas, yo intento, o he intentado paliar, porque creo que ya se me ha pasado, esos primeros meses yendo a la radio, comentando partidos. Hago una cosa con alumnos de un máster de periodismo deportivo, y eso me permite seguir, estar atento. Pero es verdad que hay, cuando te vas, cuando te jubilas o cuando te quitan todavía peor, mucho peor. El abismo que hay ahí después de muchos años es muy complicado. Eso te lo dicen todos los que han trabajado en cualquier faceta de la vida. En el periodismo todavía mucho más. Y sobre todo si tienes pasión por algo. El periodismo es una cosa que te agarra, te atrapa y no te suelta. Y cuando estás ante el abismo te dices: joder, ¿y ahora qué hago?, ¿no? Es complicado, ¿no? Bueno, nos vamos a ir yendo. Pero nos va a contar en otra anécdota. En la boda de Paco. No me habéis preguntado por mi faceta de informativo, que es una cosa que venga, ahora... Pues, estamos a tiempo, no tenemos... Tampoco quiero... Cuéntame. He dicho antes que seguramente mucha gente a mí me identifica. Bueno, ahora me reconocen por la voz, ¿eh? Ahora ya por la cara, no. O sea, tú vas a la frutería, una que tal, y tú hablas y la gente te dice: este tío que suena a mí de algo. Pero además te tratan como si te conocieran. Yo también te quiero preguntar ahora por una vez que apareces en televisión y eres un referente en Andalucía, ¿cómo también es tu vida, ¿no?, a partir de ese momento, ¿no? Me refiero en la calle y demás, ¿no? Porque no sé hasta qué punto, ¿no? No sé, la gente que te dice que... ¿Cómo era tu nivel de popularidad según tu perspectiva? Mucha, para qué engañarnos. Sí, en los años 90, mucha. Pero yo eso lo he llevado siempre con mucha normalidad y naturalidad. El nivel de digamos, de conocimiento tiene muchísimas cosas buenas y algunas que son insoportables, porque un día te levantas por la mañana, vas al bar de abajo, te tomas un café, tú vas con cara de que no me hable nadie, y te encuentras un gracioso que te dice 3 WhatsApp o tiene ganas de que tú le cuentes cómo y tú no tienes ganas de nada, en fin. Pero no, en general lo he llevado bien. Pero después ya también, digamos, en los años gordos de la jugada y de la Champions, pues era muy conocido. Después, digamos, mi nivel de popularidad bajó, yo sé que bajó, pero la gente te va reconociendo tal. Y ahora últimamente, es curiosísimo, te reconocen por la voz. Por la voz. Sí, tú hablas y dices: hostia, eso a los Gamero. A los radiofónicos. Porque la cara no, la pierde o ha dejado de salir. Claro, es que te conocemos cuando era pero para un chiquillo, ¿no? Claro, para los radiofónicos siempre nos han conocido por la voz. Siempre. Además, tú te montabas en el taxi, ibas a la cajera del supermercado, siempre te conocían por la voz, pero además que te conocían por la voz. Y además te tratan con una familiaridad como si fuesen de tu familia. Porque claro, tú estás en tu casa todos los días. Mucha gente, yo durante algunos años estuve haciendo el informativo de mediodía. Claro, el informativo de mediodía es una cosa que tú estás comiendo y te estás de fondo y por eso te conocen un poco por la voz. De ahí, y mucha gente te dice: joder, las veces que yo comí contigo. Claro, pero tiene que también que ser bonito, ¿no? Reconfortante, ¿no? El hecho de que habrá pasado un fin. Te habrás sentido reconocido y sobre todo, bueno. Y todavía te pasa, ¿eh? Esto tampoco quiero exagerarlo, pero sí.
ten en cuenta que además yo salí para toda Andalucía. Yo he dicho antes de Ayamonte, yo voy mucho a Ayamonte, voy a Ayamonte y claro, todavía la gente me pregunta cómo fue el partido del domingo. Y yo, no lo he visto, yo estaba en la playa. Claro. Paco, hablabas antes de los informativos. ¿Los políticos también son como era López y otros presidentes? Menos, fíjate. Por lo menos a mí no me llegaba, ¿eh? Yo siempre he dicho que mira, yo estuve en los primeros, he dicho 7 años, creo que 7 años de jefe de deporte, haciendo programas y tal, y después pasé a informativo. Estando en deporte, hay una pregunta que todo el mundo me hacía desde que me levantaba, que ¿tú de qué equipo eres? Tú haces informativo y nadie te pregunta ¿De qué cuál es tu ideología, no te pregunta nadie nada, ¿no? Pero lo que iba a contar antes es que, claro, ahora con las redes sociales y tal, hay mucho en YouTube y he notado, por ejemplo, que ahora hay mucha... En mis años de informativo, en la primera... pasaron muchísimas cosas importantes y yo, por ejemplo, estaba en directo el atentado de las Torres Gemelas, que eso está en YouTube y como todo el mundo pica por ahí, pues aparece el cámara allí y todo el mundo pregunta, ¿cómo fue aquello? Cuéntalo. Y me gusta contarlo porque los grandes acontecimientos de la historia después terminan en anécdotas. Los presentadores informativos llevan un pinganillo, que es el que el realizador te dice tal. Y era el informativo era un martes, 2:30 de la tarde, me acuerdo que era un día tontón, que no había nada, y a las 3 menos 10 aproximadamente me dicen por el pinganillo, Paco, enróllate, porque estamos viendo una imagen, me dijeron exactamente, una imagen muy bonita, porque era la imagen desde lejos de la Torre Gemela echando humo, parece que ha habido algo, un accidente, y me pinchan con la imagen, y ahora yo digo, a ver, entonces enróllate, Año 2001, ¿no? 2001. No hay internet, no hay... 11 de septiembre de 2001. Nada, no hay... ¿verdad? Y ahora tú enróllate, mira, este es la Torre Gemela de Nueva York, parece que ha pasado algo, tal. Y la primera noticia que hubo, que saltó, que lo dio F, era que una avioneta se había estrellado. Sí. Entonces, lo de empezar con... Vean qué imagen y tal, que igual... empezó a convertirse en un problema. Es una avioneta que se ha estrellado, quieto. Y después era un avión, y después eran 2 aviones. Y estuvimos hasta las 8 de la tarde. Y de aquí no se van ni Dios. Claro. Y bueno, y eso se ha quedado un poco... porque aparece mucho en YouTube y fue una experiencia que ahora cuento. Pero sin embargo, no fue de las experiencias más intensa de mi época de informativo. Me pillaron unas pocas. Yo recuerdo, por ejemplo, yo me fijo mucho en las imágenes, esas que te impactan. Y un día haciendo el informativo ya sale la noticia de que han liberado a Ortega Lara. Y hay que ponérselo aquellos años. Nosotros no veíamos las imágenes, nosotros veíamos las imágenes cuando las encontrabas en directo, que era un monitor chiquitito aquí que teníamos, que es de referencia. Y cuando empezamos a las 2 de la tarde me dicen, ya han llegado las imágenes de Ortega Lara. ¿Y os acordáis de aquella cara de Ortega Lara? Absolutamente. Con la barba. Eso es. Yo me acuerdo que me impresionó tanto que nos quedamos callados, Esther Martín y yo, que estábamos en el plató, nos quedamos callados porque no sabíamos qué hablar, pero lo mejor que pudimos hacer era quedarnos callados, porque es que la imagen lo decía todo. Uh-huh. Y en aquellos años, con atentados de ETA y tal, vivimos muchos momentos complicados. ¿Lo pasa mal el presentador? Lo pasa muy mal, porque el informativo es tac, Sota Caballo Rey, no te puedes equivocar porque esto está trenzado, no debe... a veces te dicen enróllate y porque no entra el vídeo, entonces tienes que saber algo para darle paso, pero no decir ninguna barbaridad. El informativo es complicado y en una televisión pública es bastante complicado, pero bueno, tampoco es, o sea, que tú te acostumbras a eso y bien. ¿Hay censura? A los presentadores en general no nos llegaba, ¿eh? O sea, tú me has preguntado antes esto de los políticos. Sí, los políticos pues te dicen, ay, que ve, ¿por qué abriste el otro día? Pues bueno, pero él lo dice por interés y tal. Yo creo que en la televisión pública, en Canal Sur, hay una clara presencia de la Junta de Andalucía y digamos la tendencia ideológica va por ahí, sea quien sea el que gobierne la Junta de Andalucía. Pero debo decir que yo sufrí más presión como jefe de deporte
esa presión que te llega, o sea, lo de negociar con los presidentes. Yo me he tirado verano negociando torneo de verano, esto que contaba antes. ¿Cuánto vale un colombino o un Carranza? Porque, pues lo que te quiera pedir. ¿Qué coraje nos daba? ¿Qué coraje nos daba a los que nos gusta esto y sentimos en verde y blanco, en rojo y blanco? Eso, lo que hablabas antes, ¿no? Que no se televisara por Canal Sur. Claro. Y cuando Canal Sur va a dar, era de verdad. Yo estaba feliz ese día ya. Ese día estaba feliz. Claro. Pero al final, como eso no estaba estipulado, claro. Irigoyen, que era un tipo espléndido, se levantaba un día y voy a pedir por el Carranza 400 millones de pesetas, ¿eh? Claro, ¿cuánto vale? Pues eso. Lo que él quiera. Mira, ¿os acordáis del año 92? El año 92, el año de la Expo, el Ayuntamiento de Sevilla, no voy a decir quién era el concejal, porque ya no vive y tal, organiza a Rojas Marco de alcalde. Organiza un torneo que vino en Barcelona. Sí. Cuatro. Vasco de Gama. No, Oporto. Eran 8. Eran 4 en el Villamarín, 4 en el Sánchez Feijóo. Esto es, gran torneo que costó un pastón. Eso lo negociamos, se quedó en tal. Y cuando va en los 2 últimos partidos me llama y me dice: nosotros no tenemos dinero para llegar a la final, no podemos pagar, tenéis que pagarlo vosotros. ¿Cómo vas a esto? Yo voy a apoyar unos pocos de partidos, está el contrato, está estipulado, ¿cuánto vamos a pagar? Pues no hay dinero, no se juegan los partidos. Madre. Con el Barcelona y bueno. ¿Qué pasó? Primero te lo tienes que callar porque es un lío político. Hablé con los jefes y aquello se movió ya por arriba y alguien le dijo: no se puede quedar tal, y se dio. Yo no sé si pagamos nosotros algo más, pero es que eso te pasaba, ¿eh? que llegabas esto es fuerte lo que está contando. Te pasaba, claro. Oye, que no hay, pero ¿cómo que no hay? Yo me acuerdo porque que además aquel torneo era para todas las televisiones autonómicas. Sí. No, yo me acuerdo perfectamente. Además, el partido inaugural fue en el Villamarín. Se tiraron unos paracaidistas en el partido del primer encuentro. Yo venía en ese avión. Recogimos la avioneta en Cañado de Rosal. Un aeródromo que allí la recogimos y yo pedí permiso. Utilizaba aquellos teléfonos que había. El teléfono era de 92 todavía. ¿De ladrillo? No, pesaban 4 o 5 kilos de aquello y yo venía, yo hice en directo. Además me acuerdo cómo me impresionó. Fernando sabe que yo soy muy de los aviones y que por cierto ahora estamos preparando a nuestro querido amigo, que en paz descanse, Fernando Solán, que murió en Chile hace poquito. Estamos preparando un homenaje y la verdad es que hay ya desde esta casa, para las redes y para la radio, que tenemos testimonio de, entre ellos te digo que la apertura va a ser el presidente de IAG, que el que se reunió ayer con la comisaria de la competencia, que tenemos palabras mayores con comandantes de Vueling, de Iberia, de El Nostrum, de todas las compañías, de Europa, un homenaje que le estamos preparando a Fernando Solán y que lo vamos a hacer desde esta casa. Estamos concluyendo. Fernando, le voy a contar otra anécdota. Para terminar, que estamos ya... Sí, ya tenemos que dar paso a la programación. Tenemos que dar paso. Paco, la boda. ¿Qué pasó en aquella boda? Fue la primera semana de agosto del 84. La tuya. Ah, la mía. ¿Qué pasó? Que te recogieron. Fue simpático que recogieron a Paco y a Encarni. Fue el 4 de agosto del 84, sí. Sí, lo recogieron con un carro. Los amigos del pueblo, nos casamos con mucha gente, claro, yo ya estaba trabajando, mucha gente. De la radio estábamos todos. Todos. Y los amigos del pueblo, cuando termina la boda, en vez de recogerte en un coche y tal, nos montaron en un carro y nos pasaron por todo el pueblo. Pero lo peor no fue eso. Sino que Encarni, mi mujer, se dobló el tobillo y tuvo todo el viaje de novio. Yo me incorporé el día 1 de agosto y Paco se casó el 4. Así que yo llevaba 4 días trabajando en la rato, pero estuve en la boda. Que después nos vinimos, claro, ya se quedaron en la Luisiana. Todo el grupo de gente nos vinimos a una discoteca La Campana. Bueno, pues yo creo que sí, ha sido toda una experiencia el poder compartir aquí mesa y micrófono con te lo había dicho. Sí, además que bueno, la verdad es que prometía mucho la entrevista y así ha sido. Paco, de verdad que ha sido un auténtico honor tenerte con nosotros aquí en el día de hoy y bueno, espero que no sea la última vez y que de vez en cuando te pases por aquí y podamos, pues creo que aquí contigo
hay mucho recorrido, ¿eh? Pues muchas gracias, por Paco. permitirme recordar por favor. algunas cosas. Para eso estamos aquí. Gracias. Buenas Fuerte tardes. abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.